¿Qué tal? En este video vamos a hacer una introducción a derivadas por medio de las fórmulas. Entonces, para empezar, lo primero que nosotros necesitamos tener en cuenta y tener dominado es la identificación de las funciones, es decir, refiriéndome a los tipos, ¿no? Entonces yo debo de identificar para saber la regla a utilizar. El primer paso es identificar qué tipo de función es para que podamos utilizar la regla adecuada, ¿no? Entonces tenemos desde una función constante, que es aquella que no tiene la variable independiente, una función lineal que puede tener uno o dos términos, el término lineal más uno independiente. Entonces aquí podría ser a lo mejor más 3, menos 5, cualquier otro número, ¿no?, que no tenga variable. Entonces una función cuadrática de segundo grado, una función exponencial. Entonces aquí también hay que identificar cuándo es una función exponencial para igual aplicar la regla correcta. Más adelante vamos a hacer un ejercicio en donde está involucrado el número e. Entonces el número e como tal es una constante, entonces así lo debo de tomar. Cuando ya lo que hace que esto sea una función exponencial es esta x que tiene como exponente, entonces es lo que lo hace diferente. Entonces podremos tener con el número e, con cualquier otro número, una función exponencial, una función trigonométrica, una función racional. En este caso, en derivadas, vamos a este tipo de ejercicios se van a conocer como el cociente de dos funciones. Entonces, que así, para poder aplicar la regla que le corresponda, pues por eso se dice que es el cociente entre dos funciones, y pues más adelante en otro video lo vamos a retomar. Una función cúbica, y así puede haber una función logarítmica. Entonces es lo primero que nosotros debemos de saber para que se nos haga más fácil la aplicación de las reglas de derivación. Entonces ya que tengamos eso bien entendido, ahora otra cosa que debemos de saber es cómo representar una función que ya fue derivada. Entonces si vemos, aquí tenemos f de x, acá tenemos f' de x, esta comilla simple es f' y significa derivada, o y', que también significa derivada, ¿no?, la derivada de la función. Entonces esta es la primera forma. Entonces podemos utilizar ya sea f de x o y'. Entonces a veces para disminuir a lo mejor lo que tenemos que escribir, o escribir lo menos posible, pues utilizamos esta, ¿no?, y'. Otra forma que también se utiliza es esta para identificar una derivada, ya sea que se utilice f de x o se utilice y. Entonces la derivada de f de x con respecto a x, o en dx, derivada de y con respecto a dx o a x. Entonces aquí estas son las dos que más se utilizan, podemos utilizar cualquiera. Regularmente, les digo, facilidad de escritura, facilidad de escritura, pues utilizamos esta que encerré ahí, que es y'. Sin embargo, podemos utilizar cualquiera de las formas de representación. Esta de este lado, del lado derecho, cuando se utiliza es en integrales, cuando hacemos una integral por sustitución o por partes. Entonces conviene utilizar esto de aquí, dado que se hace
un despeje y con ese despeje pues se acomoda de acuerdo a las fórmulas de integración. Entonces esta de acá se utiliza más para cuando se integra. Entonces nosotros vamos a utilizar en esta parte esta forma de representar una derivada. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a utilizar ahora, o vamos a aprender a utilizar unas fórmulas de derivación. Anteriormente en algunos videos vimos lo que es el límite de Fermat, que al fin de cuentas es la explicación de cómo surge una derivada o cómo se calcula. Ahora, en estos videos vemos que es un procedimiento algo extenso, ¿no? Cuando incrementa la complejidad de la función, por ejemplo el grado, pues se vuelve un poco más complejo y más grande el procedimiento para llegar a una derivada. Entonces, para pues varias personas que dijeron o se preguntaron, ¿y no habrá un proceso más pequeño, más rápido para encontrar una derivada? Y pues gracias a esas personas, pues pudimos, ahorita vamos a poder hacer una derivada muchísimo más rápido, ¿no? En segundos, cuando a lo mejor por el límite de Fermat, pues era cuestión de minutos, ¿no? Ahorita va a ser cuestión de segundos. Entonces, las fórmulas de derivaciones para hacernos más fácil la vida en este tema y hacer el proceso más rápido. Entonces, vamos a empezar con una función constante. Cuando nosotros queremos derivar una función constante, pues automáticamente su derivada es 0. Entonces, esto ya es la fórmula. Ya nos dice aquí la fórmula. Si tú quieres derivar una función constante, no te hagas bolas haciendo otro procedimiento, siempre va a ser 0. Eso es lo que nos dice la primer regla de derivación. Entonces no hay que hacer ningún otro procedimiento, nada, simplemente yo veo, es una función constante, entonces su derivada es 0, automáticamente, sin hacer nada. Entonces, por ejemplo aquí, f de x igual a menos 3. Esto es una función constante, entonces, de acuerdo a la regla, su derivada es 0. Y ya, es todo. No tengo que hacer nada, ningún procedimiento extra ni nada. Entonces, aquí solo para comprobar, teorema de los 4 pasos, dice, primer paso, incremente la función. Como no hay una variable independiente, yo no puedo incrementar la función, entonces queda igual. Segundo paso, a la función que incrementó, réstele la función original. Entonces, como no pudo incrementar, se quedó igual, entonces menos 3 menos 3. Entonces, nos da 0. Luego divida entre el incremento. Calcule el límite cuando h tiende a 0. Entonces, aquí, en lo que es el teorema de los 4 pasos, pues como ya fue 0, pues ya no puedo dividir nada entre h, o sea, realmente 0 entre h pues me va a dar 0. Entonces cuando yo le saque ese límite al 0, pues me va a seguir dando 0. Entonces esa es digamos que la explicación de por qué nos da 0, ¿no? Entonces todo este procedimiento que hicimos aquí con el límite de Fermat nos lo ahorramos y automáticamente pasamos a la derivada. Entonces, derivada de la función f de x igual a 100, pues es una función constante, la derivada es 0.
Función f de x igual a e. E es una constante. Aquí es una constante. Si yo ya le pongo un exponente con una variable, entonces se convierte en una función exponencial. Pero aquí la e es una constante, entonces su derivada es 0. De una fracción, sigue siendo una función constante porque no tenemos una variable independiente. Entonces su derivada es 0. Entonces, para una función constante siempre su derivada va a ser 0. ¿Cuánto nos tardamos? Ni 5 segundos en resolver cada ejercicio. Ahora, vamos con la segunda regla, que es la derivada de una función lineal. En este video solo vamos a ver cuando la función tenga el término lineal, es decir, un solo término. Vamos a dejar para después, cuando ya son dos términos, el tema se llama suma y resta de funciones, entonces ahí es donde vamos a retomar más de un término. Ahorita solo vamos a trabajar con un solo término. Entonces, dice que cuando nosotros tenemos una función lineal, al derivar solo nos queda el coeficiente, el signo y el coeficiente. Es decir, aquí borramos la variable nada más y pasamos lo que queda. Es decir, la x la eliminamos y solo nos queda c. Entonces lo que tenemos ahí. Dicho de una forma un poquito más elaborada, lo único que pasamos es el signo, el coeficiente. Esas dos. La variable se elimina, se quita, se borra. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, tenemos 8x, eliminamos a la x y su derivada es 8. Tenemos menos 10x, eliminamos a la x y la derivada es menos 10. Aquí este ejercicio es para que ustedes noten que se pasa el signo y el coeficiente. Siguiente, menos 2 tercios de x, se borra la x y la derivada es menos 2 tercios. Entonces, así de sencillo es derivar una función lineal de un solo término, aclarando otra vez, un solo término. Entonces, así de sencillo, no es no hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar con la siguiente regla, que ahora es cuando ya tenemos un exponente. Entonces, la regla de forma general la escribo así. Tenemos un signo primero, un signo, tenemos un coeficiente, tenemos nuestra variable y esa variable tiene un exponente. Entonces es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces ese exponente dice que puede ser cualquier exponente. Es más, puede ser hasta 1. Nada más que la regla que acabamos de ver hace ratito, pues simplifica esta regla de manera más sencilla todavía. Entonces puede ser cualquier exponente. Puede ser un exponente negativo, positivo, fraccionario. Cualquiera de esas opciones. Entonces esta regla generaliza cuando tenemos un término, signo, coeficiente, una variable elevado a cualquier exponente. Entonces cuando nosotros encontramos un ejercicio como este, lo que vamos a hacer son dos pasos. Primer paso, el exponente lo vamos a multiplicar por el coeficiente, es decir, c por n. Segundo paso, a n le vamos a restar un 1, siempre es un 1, entonces va a ser n menos 1, quedando la fórmula como la vemos aquí. Ahora, vamos a ver cómo aplicarla con el caso más sencillo de la fórmula, que es este. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos todos los elementos que yo acabo de describir aquí. Sin embargo, algunos no están escritos. Por ejemplo, ¿cuál es el signo? El signo es más. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es 1. ¿Cuál es la variable? Es x. ¿Cuál es el exponente de esa variable? Es 5. Entonces tenemos todos los elementos. Entonces, eso es otra cosa que nosotros debemos de observar y tener en cuenta, que aunque a veces no esté escrito, ahí están los elementos. Entonces,
Aplicando la fórmula dice que vamos a multiplicar el 5 por el 1, quedando de la siguiente manera. 1 por 5, que es el primer paso, exponente por coeficiente. Y el segundo paso es restar una unidad al exponente, es decir, 5 menos 1. Hacemos las operaciones, 1 por 5 es 5. 5 menos 1 es 4. Entonces la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Entonces, algo que también debemos de tener en cuenta, que el grado de la función original no es el mismo que el grado de la función derivada, siempre va a ser un grado menor. Es decir, aquí tenemos un 5, aquí no puede ser 5 como exponente, tiene que ser 1 menor, que sería 4. Si tuviéramos un 3 aquí, entonces en el resultado tendríamos una x al cuadrado. Eso también nos puede servir para comprobar que estemos haciendo bien las cosas, estemos aplicando bien la regla. Entonces vamos con otro ejemplo. Y ahora vamos con un exponente negativo. Aquí nosotros debemos de tener cuidado con los negativos. ¿Por qué? Porque ya involucramos algo adicional, que es multiplicación de signos. Acá arriba igual se hace la aplicación de multiplicación de signos, pero al final de cuentas no nos sirve de mucho porque automáticamente se ve que todo va a ser positivo, ¿no? Sin embargo, cuando ya tenemos signos negativos, pues ya tenemos de tener un poquito más de cuidado. Entonces, al igual que arriba, tenemos aquí un signo más, el coeficiente es 1, la variable es x y su exponente es menos 3. Entonces, los dos pasos otra vez. Multiplique exponente por coeficiente. Y aquí vamos a agregar la multiplicación de signos. Entonces, más por menos y 1 por 3. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Aquí lo vamos a dejar indicado ahorita. Y ya después ahorita hacemos la operación. Y después menos 3 le restamos la unidad, que sería menos 1. Entonces, ahora sí, como son operaciones con signo, pues vamos a tener cuidado en ese sentido y hacer las operaciones con los signos. Entonces, más por menos nos da menos 1 por 3, 3. Pasamos la variable y menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces aquí también a veces nos vamos con la finta y le vamos a poner a lo mejor menos 2 o cualquier otro resultado erróneo. Entonces hay que tener cuidado en esas sumas y restas con signo. Entonces menos 3 menos 1 es menos 4. Ahora, vamos con otro ejercicio. Ahora, el que es negativo es el coeficiente. Entonces, tenemos, el signo es negativo. El coeficiente es 1. La variable es x y el exponente es 2. Entonces, aquí otra vez lo mismo. Aplicamos los dos pasos de la derivación. Primero, multiplicación de exponente por coeficiente, es decir, menos 1 por 2. Y ya lo tenemos aquí, menos 1 por 2. Al 2 le vamos a restar 1, entonces queda 2 menos 1. Ahora sí hacemos las operaciones. Aquí tenemos un menos, un más aquí con el 2. Menos por más es menos. 1 por 2 es 2. Y pasamos la x y 2 menos 1 es 1. Como es 1, pues ya no se escribe. Por eso yo ya no lo escribí. Pero aquí va un 1. Se da por entendido eso, ¿no? Entonces, este es el resultado. La derivada es menos 2x. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos negativos? Tenemos signo del término es negativo, coeficiente es 1, variable x, exponente menos 4. Entonces aplicamos los dos pasos otra vez, que sería menos 1 por menos 4. Este es el primer paso. Coeficiente por exponente. Segundo paso, a la exponente le restamos 1, que es lo que tenemos aquí. Hacemos las operaciones. Menos por menos, más. 1 por 4, 4. Entonces nos queda 4 positivo. Pasamos la x y menos 4 menos 1 es menos 5. Entonces la derivada es 4 por x a la menos 5. Entonces aquí estos ejercicios son los más sencillos por el coeficiente que es 1. Pero ya vimos que algo que entra en juego son los signos tanto del exponente como del coeficiente. Entonces debemos de tener cuidado ahí. Vamos con más ejemplos de la misma regla.
Y ahora ya tenemos un coeficiente diferente de 1, ya aparece como tal el coeficiente. Entonces tenemos un signo, el coeficiente que es 3, tenemos una x, la variable, y el exponente que es 5. Aplicamos el método, primer paso, coeficiente por exponente, que sería 3 por 5. Y segundo paso, al exponente le restamos 1, entonces sería 5 menos 1. Hacemos las operaciones y nos queda 15x a la cuarta. Siguiente, tenemos signo, coeficiente 2, variable es la x, y menos 3. Aplicamos la fórmula de la derivación y sería 2 por menos 3, que es la primera operación. Ponemos la variable y nuestra segunda operación es al exponente le restamos 1, es decir, menos 3 menos 1. Hacemos las operaciones, más por menos es menos, 2 por 3 son 6, y menos 3 menos 1 es menos 4, entonces nos queda x a la menos 4. ¿Sale? Aquí a lo mejor esto se presta para también otro tema, que es la inversa de la potencia, es decir, para que cuando los exponentes sean negativos, cómo convertirlos a positivos, pero eso lo vamos a checar más adelante. Entonces vamos con otro ejercicio. Aquí sí aparece nuestro signo es negativo, el coeficiente es 5, variable x y exponente 2. Aplicamos las reglas. La primera operación sería menos 5 por 2, que es coeficiente por exponente. Escribimos la x. Segundo paso de la regla es al exponente le restamos 1, entonces 2 menos 1. Y hacemos las operaciones, menos por más, menos, 5 por 2, 10, y 2 menos 1, 1. Entonces ahí ya no se escribe, pero aquí está un 1. Entonces sería menos 10x. La derivada es menos 10x. Último ejercicio. Aquí tenemos signo que es negativo, coeficiente que es 7, variable que es x, y tenemos un exponente que es menos 4. Entonces aplicamos el método, primer paso, coeficiente por exponente, que sería menos 7 por menos 4. Y segundo paso, restarle 1 al exponente, que sería menos 4 menos 1. Entonces aquí, aplicación de la ley de los signos, menos por menos, más 7 por 4, 28. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y ya lo tenemos. Entonces, esa ya es la aplicación con un coeficiente diferente a 1, que es cuando no se escribe. Aquí ya tenemos coeficientes enteros, son ejercicios con coeficientes enteros, algunos positivos, que son los dos primeros ejercicios, y los otros dos con negativos. Entonces, hasta ahí queda con números enteros. Ahora vámonos con otros ejercicios que son con coeficientes fraccionarios. Más adelante en otro video yo creo que vamos a ver lo que son exponentes fraccionarios. Entonces aquí en este video no vamos a retomar estos ejercicios, sino hasta uno que se haga más adelante. Entonces, independientemente que tengamos fracciones o números enteros, es el mismo procedimiento. No cambia, salvo que ahora tenemos que hacer multiplicaciones con fracciones, pero pues esas las venimos manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Si yo tengo una fracción y la quiero multiplicar por otra fracción, lo único que hago, esto es bien fácil, ¿no? 1 por 2, multiplico directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces aquí sería 2 sextos. Ahora, si yo tengo una fracción y lo quiero multiplicar por un entero, por ejemplo por 6, para que se parezca a una fracción, lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Ya depende de la habilidad que uno tenga para trabajar con fracciones. Pero algunos le ponemos un 1 para que se parezca al procedimiento de acá arriba y ya lo podamos hacer. 3 por 6 son 18. Y 2 por 1, 2, 18 medios. Como nos da una división entera, hacemos la división y es un 9. Entonces,
Ya que vimos esto, entonces es lo mismo que vamos a aplicar acá. No hay diferencia pues en la aplicación de la multiplicación por una fracción. Entonces es el mismo procedimiento, son dos pasos. Primer paso, multiplicar el coeficiente por el exponente, en este caso sería 2 tercios por 5. Escribimos la variable y al exponente le restamos 1. Entonces 2 tercios por 5, le ponemos un 1 aquí y sería 2 por 5 son 10 y 3 por 1 es 3. Entonces nos quedan 10 tercios. Al 5 le restamos 1 y ya es 4. Entonces la derivada de 2 tercios de x a la quinta son 10 tercios de x a la cuarta. Baja siempre un grado lo que es el exponente o el grado de la función, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. Signo negativo en el exponente. Primer paso sería un séptimo por menos 3. Y segundo paso sería menos 3 menos 1, que es lo que tenemos acá. Aplicamos regla de los signos, sería negativo. Y ahora el 3 le ponemos un 1 acá y sería 1 por 3, 3 y 1 por 7 por 1 es 7. Entonces nos quedaría menos 3 séptimos. Ahora al exponente le restamos 1, entonces menos 3 menos 1 es menos 4. Lo que sigue es igual, ahora el coeficiente es una fracción y es negativo. Entonces es primer paso menos 1/5 por 2. Segundo paso 2 menos 1. Entonces hacemos las operaciones. Menos 1/5 por 2 serían menos 2/5. Y ahí sería solo x, porque 2 menos 1 es 1. Y como el exponente es 1 ya no se escribe. Ahora lo que sigue es, tenemos un coeficiente fraccionario y dos negativos, ¿no? Tanto el coeficiente como el exponente son negativos. Entonces aplicamos primer paso, sería menos 3 medios por menos 4. Segundo paso, menos 4 menos 1, que es lo que tenemos acá. Entonces menos 3 medios por menos 4 nos saldría primero positivo, porque menos por menos es más. Y 3 medios por 4 serían 12 medios. Ahora, la resta sería menos 4 menos 1 es menos 5. Entonces aquí, a diferencia de los ejercicios de arriba, 10 de entre 3 nos sale 3.3333. Entonces nos conviene dejarlo en fracción para no meternos en problemas con decimales. 7 tercios nos da con decimales, lo dejamos así. 2/5 nos da con decimales, lo dejamos así. Y 12 entre 2 nos da un valor entero, que sería un 6. Entonces ahí sí hacemos la división. Entonces yo no recomiendo que se haga la división cuando el resultado nos dé con números decimales, porque se pierde la precisión en el resultado. Sin embargo, en el último caso, pues el resultado nos da un número entero, ¿no? Entonces, ahí sí es factible hacer la división para que nos dé una expresión más sencilla. ¿Por qué debemos hacer esta operación? Pues lo acabo de decir, es más sencillo, y si vamos a hacer un procedimiento adicional, es más fácil trabajar con el 6 que con el 12 medios. Entonces es más fácil. Hasta aquí terminamos de ver la introducción a la derivación. Espero que haya quedado claro. Y pues muchas gracias.